Esta historia comienza en un bosque espléndido, poblado por aves de diversas especies que conviven en aparente armonía. Sin embargo, nuestro protagonista carece de alas y de la capacidad de volar. Tampoco es un depredador. Se trata de una pequeña zarigüeya que intenta mantenerse oculta mientras recolecta algo de alimento. Su nombre es Oli. Esta mañana, en particular, no ha tenido suerte buscando comida, especialmente con tantas aves acechando para devorarlo. No obstante, el hogar de las zarigüeyas no siempre fue una zona de conflicto. Oli relata que, cuando era apenas una cría, el lugar donde vivían resultaba casi perfecto. Sus días transcurrían entre aventuras, y fue allí donde desarrolló su mayor fortaleza y a la vez su debilidad, una curiosidad insaciable. Cada jornada, Oli emprendía algo nuevo. Primero analizó el bosque y luego sintió una fascinación profunda por el lago, ideando formas de sumergirse cada vez más para descubrir los secretos ocultos bajo la superficie. Fue la primera zarigüeya en la historia del charco capaz de sumergirse por completo y explorar el mundo submarino a su antojo. Allí encontró peces que se camuflaban como árboles y caracoles con los colores del arco iris que, mientras él nadaba sobre ellos, daban la impresión de crear un enorme y vibrante jardín de flores a su paso. Su mayor descubrimiento ocurrió al avistar al pez más grande que había visto en su vida. Aquella criatura reflejaba todos los matices en sus escamas y poseía aletas que se asemejaban a la densidad de un bosque. Justo cuando Oli estaba a punto de encontrarse frente a frente con él, su padre apareció repentinamente y lo arrastró fuera del agua. Para su padre, las actividades diarias de Oli resultan sumamente peligrosas. Sostiene que no debe confiar en otras criaturas, pues muchas son depredadoras. Si algo caracteriza a las zarigüeyas es que ninguna suele ser curiosa. Su lema consiste en ocultarse hoy para sobrevivir mañana. Por ello, el comportamiento de Oli desafía todas las enseñanzas tradicionales de su especie. Con el fin de apaciguar la curiosidad del joven, la familia ha decidido contarle la verdadera historia del lugar. Para esta tarea requieren la ayuda de la abuela, quien se presenta portando una antorcha aterradora y una expresión que no augura buenas noticias. Ella comienza relatando cómo, durante el día más soleado y perfecto del año, una sombra densa se posó sobre las nubes, arrebatando toda la luz de la aldea. Esta tragedia sucedió hace mucho tiempo, cuando el valle era diferente, y los Poco, como llaman a su pueblo, convivían en armonía con los demás hasta que esas cosas aparecieron. Lobos sanguinarios y ávidos de carne fresca sumieron al valle en una oscuridad absoluta hasta que surgieron los Su, magníficos árboles gigantes que caminan sobre la tierra. De sus ramas brotaban sabiduría y bondad, pues eran seres que valoraban profundamente la vida animal. Para apoyar al valle en aquel periodo de crisis, los Su les obsequiaron vainas mágicas. Estas semillas tenían la capacidad de transformar a una criatura en otra distinta, permitiéndoles comprenderse y socializar a un nivel que garantizara la paz. Sin embargo, mientras todos convivían en armonía, el lobo sintió celos, temiendo perder el control del territorio. En consecuencia, atacó a los árboles ambulantes, quemó su follaje y robó el regalo bendito. El fuego se propagó velozmente. Para ahuyentar a los últimos árboles, el lobo incendió la montaña, provocando un derrumbe que selló la entrada al valle. Quienes quedaron atrapados en el sector de las presas vivieron sumidos en el terror y las penurias. Mientras tanto, los árboles caminantes se marcharon para nunca volver, llevándose consigo cualquier posibilidad de recuperar la paz. Por esta razón, la aldea es extremadamente cautelosa hoy en día. Este rincón es el único lugar donde han logrado vivir tranquilos desde entonces, protegiéndose del mundo exterior. Ese día, en particular, se celebra la cosecha, por lo que la familia decide visitar el mercado para festejar. Su objetivo es que Oli comprenda lo que realmente debe valorar, una existencia pacífica en lugar de una muerte provocada por su imprudencia. Sin embargo, en cuanto sus padres se descuidaron, Oli escapó del mercado persiguiendo a un ave hacia las profundidades del bosque. Allí avistó una flor distinta a las demás, cuyos pétalos parecían moverse rítmicamente a medida que él se aproximaba. De repente, la flor reveló su verdadera naturaleza. Se trataba de un ave sumamente hermosa con plumaje similar a delicados pétalos. Aunque ella intentaba comunicarle algo, ambos eran incapaces de entenderse. Oli, haciendo su mejor esfuerzo, le mostró cómo abrir las vainas para extraer las semillas y que ella pudiera alimentarse, ofreciendo esto como un gesto de paz. En pocos segundos, Oli entabló amistad con el ave, quien buscaba más vainas para que él continuara abriéndolas. Tras varios intentos, ella misma aprendió la técnica, asegurándose alimento para el futuro. Momentos después, apareció el padre de Oli, advirtiéndole que se alejara de esa criatura. Justo entonces, el ave comenzó a cantar y su familia hizo acto de presencia. Enormes aves de patas gigantes y picos capaces de tragarlo de un solo bocado aterrizaron rodeándolos por completo.
Por primera vez, Oli actuó con sensatez y se ocultó entre las hojas junto a su padre. Acto seguido, el ave pequeña mostró a sus familiares cómo abrir las vainas para extraer las semillas. Antes de que pudieran reaccionar, las aves devoraron toda la cosecha, incluida la del mercado, que a la colonia le había tomado meses recolectar. Aquel día, Oli causó un daño a su familia y a su comunidad que no tendría vida suficiente para reparar. Tras el incidente, la comida se volvió extremadamente difícil de hallar. Las aves habían aprendido a alimentarse de las vainas, dejando a las zarigüeyas sin oportunidad de reunir suministros. Aunque las aves no tenían interés en cazar zarigüeyas, estas se convirtieron en simples recolectoras de sobras. Los Javan, como se llamaba el clan de las aves, lo consumieron todo, transformando el valle perfecto donde su familia había vivido por generaciones en un lugar árido y vacío. La escasez llegó a un nivel donde la muerte parecía inevitable. Esa noche se llevó a cabo una reunión en la casa de Oli. Todos estaban profundamente preocupados porque el depósito de comida estaba casi vacío y el hambre los agobiaba. Fue allí donde Oli escuchó repetidamente que todo era su culpa, aunque sus padres intentaron protegerlo lo más que pudieron del desprecio de los demás. Es lo único que podían hacer por él. Cuando todos los demás se marcharon, Oli intentó conversar con su padre, pero este le respondió que no era el momento. El joven sintió que realmente todo era su culpa. Su curiosidad había arruinado la fuente de alimento de la aldea, y pronto aquello causaría la muerte de muchos más. Por primera vez en mucho tiempo, Oli se percató de que su imprudencia le había jugado en contra. Sin embargo, estaba más que dispuesto a reparar el daño causado. En ese instante recordó su encuentro con el ave de aquella mañana. Se dio cuenta de que, justo antes de que lo atacara, el reflejo de un cristal la había ahuyentado. Decidido a poner su teoría en práctica, regresó al exterior llevando consigo un grupo de cristales. Los utilizó para reflejar la luz del sol, apuntando directamente hacia los Javans, quienes salieron volando al instante. Al huir, dejaron atrás un montón de semillas que podrían alimentar a la aldea durante una semana entera. No obstante, una de las aves decidió mostrarse valiente y permaneció allí para enfrentarse a Oli. El joven se burló de la criatura justo antes de que el ave lo embistiera con una fuerza brutal. El golpe los hizo rodar por la colina a ambos, pero Oli terminó cayendo en una especie de cueva, y lo único que evitó que se precipitara al vacío fue una telaraña de color morado. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba frente a una de las vainas que su abuela le había descrito en sus historias. Si aquello era real, entonces se convertiría en un ave al tocarla. Sin embargo, no estaba dispuesto a hacerlo, no después de haber descubierto la solución al problema que afectaba a toda la aldea. Por desgracia, mientras intentaba salir de ese lugar, la telaraña se rompió y Oli cayó al vacío, justo sobre la vaina mágica, que de inmediato despidió un enorme haz de luz. En ese instante la escena cambia y vemos a su padre buscándolo en lo profundo del bosque. Su familia rodeó el agujero y le pidió que saliera de inmediato, pero Oli les dijo que se sentía extraño. En el preciso momento en que salió, todos se dieron cuenta de que se había convertido en un pájaro, y como la guerra estaba en su punto más crítico, todos corrieron a destruirlo, acusándolo de haber secundado a su querido Oni. Con antorchas y piedras, las zarigüeyas persiguieron al ave hasta el risco, donde finalmente cayó al vacío, golpeándose contra unas ramas y quedando tendido en el suelo. Por suerte, a la mañana siguiente no tenía nada roto, solo el orgullo, aunque seguía siendo un pájaro. Además, la corriente lo había arrastrado hasta la isla externa, donde vivían el resto de las criaturas, quienes no se mostraron muy amables y le dieron el susto de su vida. Cuando el miedo alcanzaba su punto máximo, un grupo de aves apareció para saludarlo. Oli aún no lograba acostumbrarse al hecho de que ahora era un ave, y no una zarigüeya. Por su comportamiento, ellas dedujeron que necesitaba atención médica, ya que parecía algo fuera de sí, así que se ofrecieron a escoltarlo hasta la roca Javan, el hogar de todas las aves, donde podrían atenderlo. Gracias a la magia de la vaina, Oli no solo puede comunicarse con otras aves, sino que también entiende a todas las criaturas del bosque, lo que refuerza la teoría de ellas de que está completamente loco. Ivy, la líder del grupo, le confiesa que, cuando lo sacó del agua, quizás tropezó con algunas rocas y árboles en el camino. Eso podría explicar su extraño comportamiento, como si tuviera una contusión. Ella asegura que no se rendirá hasta acompañarlo a la roca de los Javan, donde podrán ayudarlo. Justo cuando Oli estaba a punto de explicar que no era un ave, se escucha un aullido a la distancia, y las chicas lo arrastran de regreso a la roca, ya que no es seguro permanecer allí. Ellas están convencidas de que el lobo puede olerlo, así que para salvarle la vida lo cubren con popó, una enorme bola que un insecto llevaba para su familia. Le dicen que se mantenga oculto y que no se mueva. Ellas intentarán distraerlo. Es entonces cuando Oli logra ver con claridad al lobo de fuego, el mismo del que sus padres y su abuela le hablaron en historias, el que destruyó todo el valle. Más tarde,
tarde, mientras se lavaba el popó del cuerpo junto al río, Ollie volvió a ver al pez que había encontrado hace mucho tiempo. El pez se llama Boogle y escucha atentamente su historia sobre el cambio de cuerpo, asegurándole que no está loco. Él también ha visto las vainas brillantes. Están en un árbol muerto y enorme al otro lado del bosque. Ivy regresa unos minutos después y escucha a Ollie balbuceando sobre vainas brillantes, árboles muertos y peces con sonrisas, por lo que confirma su sospecha de que está completamente loco. Aún así, algo en ella le dice que debe ayudarlo. Después de todo, quizá ella le causó la contusión. Luego de caminar por un rato, Ollie logra ver una de las vainas brillantes en medio de una pequeña isla rodeada de agua. Como aún no domina su capacidad para volar, no tiene otra opción que intentar llegar hasta allí por el suelo. Tratando de ser amable, Ivy vuela hasta el árbol muerto y se ofrece a llevarle la vaina, pero cuando la toca, se transforma en un puco. Ahora se han quedado sin flores mágicas para regresar a sus cuerpos y la situación se ha complicado aún más. Ollie no puede hacer otra cosa que lamentarse. Acaba de perder la oportunidad de volver con su familia y contarles la solución a todos sus problemas. Sin embargo, ahora enfrenta uno mucho mayor. Necesita encontrar otra de esas vainas, o al menos dos, ya que Ivy se niega a alejarse de él hasta recuperar su perfecto y emplumado cuerpo. Ollie no está dispuesto a pasar ni un segundo más con Ivy. Si existe al menos una vaina, será suya, pero antes debe regresar con Boogle para preguntarle si conoce algún otro lugar donde encontrarlas. Cuando finalmente lo encuentran, Ivy se sorprende al poder entender el lenguaje del pez, algo que antes no podía hacer. Es entonces cuando Ollie comprende que la vaina trae otros beneficios. Puede comunicarse con los animales y entender sus cualidades y problemas. Boogle les dice que no hay razón para pelear. Él conoce el lugar donde se encuentran las vainas mágicas, las ha visto en los cadáveres de los viejos árboles ambulantes, y el siguiente está detrás de las montañas, cerca de la gran cascada, pero para llegar allí, Ollie tendrá que pasar por una serie de lecciones, ya que ahora es él quien puede volar, aunque no tiene idea de cómo hacerlo. Ivy, por su parte, se ha convertido en un poco, algo que también le resulta difícil de controlar, pues puede olerlo todo y siente una necesidad constante de cavar. Para añadir más presión a la misión, el aullido del lobo resuena por todas partes. Sin embargo, al ocultarse y acercarse con cuidado, descubren que el lobo tiene una cría y logran entender lo que dice. Antes de que puedan ayudar a la pequeña, sus padres aparecen a sus espaldas y comienzan a perseguirlos para devorarlos. Ivy se sube a la espalda de Ollie y les suplica que vuele. Es la única forma de escapar. Debe entregarse a su nuevo cuerpo y sacarlos de allí cuanto antes. Los lobos los persiguen a través del bosque, pero justo cuando se adentran en una cueva, los lobos se detienen, como si temieran ese lugar. Al arrojar una roca hacia el interior, Ollie descubre que se trata de un nido de serpientes. Y cualquier movimiento podría matarlos a ambos. Por desgracia, de un lado tienen a los lobos y del otro a las serpientes, así que deben elegir el mal menor. Ollie intenta explicarle a Ivy cómo usar su nariz para encontrar el camino seguro. Los puco tienen la habilidad de ver los olores, por lo que ella puede distinguir a las serpientes de las raíces y guiarlos hacia la salida. Usando su olfato y cerrando los ojos, Ivy logra identificar cuáles son serpientes y cuáles son raíces, permitiendo que Ollie pise con cuidado sobre las seguras. Poco a poco avanzan a través de la cueva, alejándose de los lobos, pero justo cuando están a punto de salir, los lobos comienzan a aullar y despiertan a todas las serpientes, que de inmediato empiezan a perseguirlos a gran velocidad. Al final de la cueva hay una rama, y después de ella, una enorme caída al vacío. Ya no hay vuelta atrás. Ollie necesita volar o ambos morirán. Los siguientes segundos de caída lo llenan de pánico, mientras Ivy intenta explicarle rápidamente cómo hacerlo. Solo le pide que extienda sus alas y deje que el aire fluya bajo su cuerpo, y justo cuando estaban a punto de estrellarse contra las rocas, el chico finalmente lo logra. La experiencia de volar por primera vez es algo que Ollie no puede describir. Los minutos siguientes están llenos de una felicidad pura. Incluso Ivy parece disfrutarlo más ahora que va como copiloto. Con la nueva habilidad de Ollie, llegar hasta la cascada resulta sencillo, pero pronto anochecerá, así que es mejor que pasen la noche en un lugar seguro. Mañana irán a ese sitio y podrán usar las vainas para regresar a sus cuerpos. Mientras tanto, Ivy le revela que su familia no es la única con problemas. Desde que los árboles ambulantes desaparecieron, también lo hizo la comida, y todos los Javans han estado sufriendo de hambre. Se ven obligados a comer una extraña raíz de sabor amargo que los enferma, pero es lo único que crece por todas partes. Muchos de sus hermanos y primos murieron de hambre, incluidos sus padres, una pérdida que aún le duele profundamente. Por eso se esfuerza tanto en ayudar a sus hermanas, quienes, como Ollie pudo notar, no son muy listas, pero son todo lo que le queda. En ese momento, Ollie descubre que Ivy es la pequeña ave a la que ayudó hace mucho tiempo, a quien enseñó a sacar las semillas de las vainas, y la causa de la tragedia de toda su estirpe, lo que le da a su encuentro un sentido de destino.
Ollie no tiene el valor para decirle que él es ese chico, sin embargo, esa idea lo persigue toda la noche. A la mañana siguiente, cuando la niebla se dispersa, pueden ver la gran cascada, pero ese es el lugar donde vive el gran lobo de fuego, y no pueden acercarse sin ponerse en riesgo. Unos segundos después, se percatan de que Bubble los ha estado esperando en la base de la cascada, y se ofrece a distraer al lobo el tiempo suficiente para que consigan la vaina mágica. Está dispuesto a hacerlo por ellos, aunque lamenta que, cuando regresen a sus cuerpos, él se quedará solo. Es entonces cuando Ivy le ofrece una de las vainas. Quizá podría convertirse en un Javan o un Poco, lo que él elija, y así tendría muchos amigos, dejando de estar solo en el agua. Cuando ponen el plan en marcha, Bubble se recuesta sobre una roca y finge asfixiarse para atraer a los lobos y sacarlos de su cueva bajo la cascada. Esto les da a los chicos la oportunidad de entrar y ver una de las vainas sobre el árbol muerto. Sin embargo, deben decidir quién la tomará. Ivy propone hacerlo ella para volver a ser un ave y luego volar hasta el siguiente árbol muerto para conseguir otra, pero Ollie demuestra que no confía en ella y se interpone para detenerla. En un arrebato de ira, Ollie le dice toda la verdad. Él fue el pequeño Puco que le enseñó a ella sobre las semillas. Después de que llegaron y comenzaron a comerse todo, provocaron la muerte de muchos de sus hermanos, así que no son el único pueblo que ha sufrido por el hambre. Ollie le explica que los pocos que quedan no sobrevivirán el invierno, y que todo es por su culpa, o tal vez por la de él por haber sido tan confiado. Le cuenta cómo, desde ese día, ha perdido la confianza de todos los que ama. Incluso su padre se niega a mirarlo a los ojos, no sabe cómo recuperarla. Justo en ese momento los lobos regresan y Ollie termina tropezando. Ambos caen al vacío y tocan la vaina al mismo tiempo. Sin embargo, ninguno regresa a su cuerpo. Los dos se convierten en peces y Bubble llega para sacarlos de allí. Convertido en pez, Ollie no podría estar más decepcionado y enfadado. Decide terminar la discusión con Ivy y le dice que lo mejor será que sigan caminos separados. Justo cuando se está alejando, Bubble le dice que lo extrañará mucho, que ha sido un gran amigo, y lamenta que no podrá ver todas las vainas que existen bajo el agua, ya que aún quedan muchísimas. Eso lo hace sentirse mal por lo que dijo. Ahora debe regresar con la cola entre las patas para disculparse con Bubble, y le explica cómo funcionan las vainas mágicas, pero no se disculpa con Ivy, quien lo sigue de cerca, completamente herida por sus palabras. Lo siguiente que Ivy le dice es cuánto lamentan haberle causado todo eso a su familia. No tenía idea de lo que ocurriría al comer todas las semillas, pero su pueblo se estaba muriendo de hambre y ella solo quería ayudar. Unos minutos después, logran llegar hasta unos rápidos, donde pueden ver una gran cantidad de vainas en el borde de la colina. Sin embargo, justo cuando Bubble intenta impulsarlos hacia ellas, notan que las rocas comienzan a moverse. En ese instante comprenden que no son rocas, sino osos cubiertos de musgo, y no hay nada que le guste más a un oso que un pez fresco. Los siguientes segundos se llenan de pánico absoluto. Bubble intenta esquivar a los osos mientras sus garras emergen bajo el agua. Basta un mínimo error para convertirse en su cena. Aún así, el gran pez logra ascender otro nivel de la colina y alejarse de ellos, pero justo cuando están a punto de alcanzar las vainas, los lobos aparecen, esperándolos para devorarlos. El lobo pequeño, el más emocionado, termina tropezándose y cae desde el risco, logrando aferrarse a una pequeña rama, pero ahora está a merced de los osos y sus patas comienzan a cansarse. Bubble y el resto tienen la oportunidad de huir, pero eso significaría dejar al pequeño lobo para que sufra una muerte horrible. Ollie no está dispuesto a dejar que el pequeño muera, así que les pide ayuda a los demás. Ellos crean una especie de cuerda usando sus colas para salvar al pequeño lobo y luego continúan ascendiendo hacia las vainas. Una vez que logran llegar a las vainas mágicas, cada uno toca una de ellas y dice el nombre de la especie en la que quiere convertirse. Así, de manera mágica, ambos recuperan sus cuerpos. Solo queda el momento para que Bubble elija lo que quiere ser. Su amigo está muy emocionado por ellos, y unos segundos después les revela algo que ninguno esperaba. En un instante, el pez salta fuera del agua, toca una de las vainas y dice su nombre, convirtiéndose así en el enorme lobo de fuego, quien domina el valle y al que todas las demás especies le temen profundamente. Ellos se habían equivocado. El lobo que vieron antes no era la temible bestia, solo era un lobo común y corriente. Este es el verdadero villano de la historia, un lobo enorme de color negro que puede envolverse en llamas cuando lo desea y destruir todo el valle si quisiera. Durante muchos años, el lobo había estado atrapado en el cuerpo de ese pez, gracias a los árboles ambulantes, quienes antes de irse lo condenaron a una prisión acuática, lejos del fuego, pero ahora, gracias a ellos, finalmente es libre para continuar su camino de destrucción y someter el valle a su voluntad. En
El lobo se ríe del ingenio que tuvieron. Unos segundos después, Ivy intenta elevarse y sacar a Ollie de allí, pero el lobo la atrapa en el aire y con una mordida le causa graves heridas. Acto seguido, usa su espada llameante para destruir el resto de las vainas mágicas, para que nadie tenga la oportunidad de volver a atraparlo en el cuerpo de ese pez. Como tiene planes mayores que destruir a un pájaro y a una tonta zarigüeya, el lobo se retira y los deja allí para que mueran. Sin embargo, Ollie no se rinde. Usa su ingenio para crear una especie de camilla y emprende un viaje agotador hasta la roca de los Javans para que ellos puedan ayudar a Ivy a recuperarse. Cuando finalmente logra llegar hasta la cima, el cansancio hace que Ollie se desmaye. Para cuando despierta, una de las médicas le dice que Ivy se ha ido. Él cree que ha muerto, pero en realidad solo salió a buscar comida. Al verla sana y salva, no puede evitar sentir una gran felicidad y se arroja a sus brazos. Poco después, Ivy le pide que la acompañe para mostrarle algo. Ollie es testigo directo de la comunidad de los Javans, quienes no son muy diferentes a la suya, solo son una especie que intenta vivir en paz, con sus crías lejos del peligro. Ivy es muy sincera con él. Si no hubiera sido porque él les enseñó a comer las semillas, ninguno de ellos seguiría con vida. Para la comunidad de los Javans, el pequeño Ollie es una leyenda y un héroe. Unos segundos después, una especie de nieve extraña comienza a caer, pero cuando Ollie usa su olfato se da cuenta de que no es nieve, sino cenizas. Al asomarse al risco, pueden ver un gran incendio que se extiende por todo el valle. El lobo ha comenzado a hacer de las suyas y necesitan encontrar una forma de detenerlo. Los sabios de los Javans proponen ocultarse en sus nidos y luego volar lejos del valle, pero Ivy no está dispuesta a hacerlo. Se opone al consejo para ayudar a salvar a las demás criaturas del valle y por primera vez en mucho tiempo logra convencer a la comunidad para que cooperen, formando una enorme parvada. Todos comienzan a ayudar a las criaturas pequeñas a escapar del fuego. En el caso de las grandes no hay mucho que puedan hacer, solo guiarlas hasta el lago, donde podrán estar más seguras, aunque no por mucho tiempo. El único lugar realmente seguro es la isla de los Puckle, completamente rodeada de agua. El problema es cómo lograr llevar a todos hasta allí. En ese momento aparecen los lobos, que sí pueden nadar, y empujan un tronco con las criaturas pequeñas hacia la isla, donde podrán estar a salvo. Unos segundos después, Ollie logra ver a su familia, y ellos se sorprenden al verlo ayudando a un lobo y a los pájaros. El chico le explica a su padre que las vainas son reales, al igual que la historia de los árboles ambulantes. Él pudo convertirse en otros animales y ahora entienden que se necesitan para sobrevivir, que son más fuertes juntos. Con esto logra convencer a su padre y todos los Puckle se abocan a ayudar a las demás criaturas a llegar hasta la isla. Pero eso no elimina el mayor problema de todos. El lobo de fuego aparece y comienza a llamar a Ollie a gritos. Está decidido a destruirlo por haber intentado ayudar a los demás. Antes de que el lobo pueda cruzar usando los árboles que quedaron flotando, Ollie corre hasta la cueva donde se transformó por primera vez y le suplica a las raíces muertas que le den una sola oportunidad de salvar al valle. Necesita una vaina o todos perecerán. En ese momento sucede un milagro. Las raíces comienzan a iluminarse una a una y después una gran cantidad de energía se concentra en el centro, hasta que una vaina mucho más grande y luminosa aparece frente a Ollie. Cuando el chico la toca, dice el nombre de los árboles ambulantes, los Su, y la tierra comienza a sacudirse. Acto seguido, un enorme árbol surge de la cueva y todos se dan cuenta de que se trata de Ollie, quien se dirige a un enfrentamiento 1 a 1 contra el lobo de fuego. El lobo, que no fue nada listo, estaba seguro de que ganaría la contienda y se arriesga a quedarse varado, rodeado de agua sobre un tronco. Ollie solo tiene que sacudir sus enormes patas y darle un buen baño. Antes de que el lobo pueda reponerse, Ollie crea una nueva vaina mágica e Ivy la toma. Luego vuela directamente hacia él e intenta convertirlo en un pez de nuevo, pero el lobo despierta, se llena de fuego y quema la vaina antes de que toque su piel. Furioso, el enorme lobo se sube a su espalda y comienza a quemar sus ramas desde arriba, como hizo con los demás que cayeron ante él. Ollie no tiene otra opción que retroceder hacia la presa, mientras el lobo se acerca con la intención de terminar el trabajo. Lo que el villano no esperaba es que Ollie usara sus ramas para atravesar las rocas bajo él y atrapar al lobo justo en medio de la presa, derribando todas las estructuras y sacrificándose para ahogarlo. Horas después, Ivy regresó con los padres de Ollie, pero no tenía buenas noticias, no logró encontrarlo por ningún lado. Desde entonces, el tiempo pasó, el daño causado por el fuego finalmente quedó atrás y el valle volvió a florecer. Ahora todas las criaturas sabían que dependían unas de otras para sobrevivir. Una mañana, los árboles ambulantes regresaron. Ya no había presa que detuviera su avance, ni villano de fuego que los amenazara. Trajeron nuevas fuentes de alimento para todos, y en la cima de uno de los enormes árboles estaba Ollie, sano y salvo, convertido una vez más en un Puckle. La historia llega a su final con los árboles ambulantes haciendo una reverencia hacia Ollie, cuya curiosidad salvó al valle entero. Ahora todos tienen una vez más la oportunidad de ponerse en el lugar del otro y comprender que todos son necesarios en el nuevo mundo.